escritura que vamos a usar hoy para nuestra reflexión. Cuando lo encuentre, diga amén, por favor. Amén. Muy bien. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 9. Dice la palabra del Señor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y tus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de su vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque son espíritu y vida para nosotros. Esto no será un discurso, Señor. Esto no será, Padre, un debate y una opinión. Esta es tu palabra, esta es tu opinión. Este es tu mensaje para nosotros, tu requerimiento, pero también, Señor, la materia prima de nuestra fe. Nuestra fe descansa sobre ti y sobre tu palabra. Hoy, Señor, tú quieres poner fundamentos nuevos en nuestras vidas. Te rogamos que tengamos corazones dispuestos, Señor, mentes lúcidas para aprender hoy lo que tú nos quieres revelar. Te damos gracias por la obra de tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dígale al hermano que está a su lado con mucha amabilidad y cariño. Dígale, ya no voy a ser el mismo. Dígale mirándole a los ojos, por favor. Muy bien. Y usted con mucha amabilidad y amor le responde a su hermano, más te vale que no seas el mismo. Cuidadito que seas el mismo. ¿Ah? Porque la Biblia dice que no podemos ser solamente oidores, sino que nos toca ser hacedores de la palabra de Dios. A puertas del 43 aniversario, o para decirlo más correctamente, 43º aniversario de la Iglesia Catedral del Pueblo, yo le quiero plantear unas preguntas. Estoy leyendo alguna literatura cristiana sobre educación y encontré estas preguntas que me empezaron a desafiar y se las quiero compartir para que usted también reflexione al respecto. ¿Cómo se imagina usted que será la sociedad en la que usted vive dentro de 20 años? ¿Cómo se imagina usted que será la sociedad en la que vive dentro de 20 años? Hoy estamos en 2017. ¿Cómo será la sociedad en la que usted vive en el año 2037? ¿Cómo serán las familias que componen esta sociedad en el año 2037? ¿Qué tipo de personas estarán sentadas en esta iglesia en el año 2037? ¿Cómo estará tu familia en el año 2037? Y para decirlo con un poquito de crueldad, ¿sobrevivirá la iglesia al año 2037? Hago estas preguntas, hermano, porque es hermoso celebrar 43 años de existencia, pero el Señor, hermano, no quiere que solamente celebremos glorias pasadas, las cuales nos sirven como señal de lo que Él hizo, sino que Él quiere que mantengamos una visión hacia adelante y que seamos entendidos en lo que Dios quiere hacer y cómo lo va a hacer. Yo estoy seguro que hace 43 años, cuando los pastores Edén fundaron esta obra, ellos vieron 20 años adelante. ¿Qué queremos hacer con nuestras vidas? Se habrán preguntado. ¿Cómo queremos que nuestra familia esté involucrada en esta obra? ¿Verdad? Pero mire, ya pasaron más de 20 años, 43 años. Yo me gozo en el Señor, hermano.
Pero ¿usted cree que Dios solamente quería 43 años para esta iglesia? No. ¿Tendrá Dios planes para la Catedral del Pueblo? Para los próximos años? A ver, la mitad de la iglesia nomás lo cree. Si lo cree, hablo del Señor. ¿Saben por qué tenemos la seguridad que tiene un plan para esta iglesia en los próximos 20 años? Porque nuestro Dios es eterno. Amén. Amén. Él traspasa cualquier concepto que nosotros tengamos del tiempo. Pero nosotros somos seres mortales. Por eso nosotros tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Cómo será mi sociedad en los próximos 20 años? ¿Cómo serán las familias? ¿Cómo estará mi familia? ¿Y quién estará sentado en estas sillas dentro de 20 años? Mire, hermano, tenemos motivos para estar preocupados por el futuro de las familias, de la sociedad y de la iglesia. Tenemos motivos. Pero ¿habrá alguna estrategia? Es decir, ¿Dios habrá pensado alguna estrategia para la supervivencia de su iglesia, de su pueblo, en las sociedades a lo largo del tiempo? Vemos que Dios estableció una estrategia para Israel y lo vemos en este pasaje. Vamos a repasarlo para ir entendiendo la estrategia de Dios. Dios en el versículo 1 habla acerca de mandamientos, estatutos, decretos que Dios mandó que se enseñen para que se obren en el lugar donde iban a estar. Versículo 2, estos mandamientos, estatutos y decretos iban a generar en el corazón del pueblo temor de Dios, es decir, reverencia a Dios, un profundo sentido de honra a Dios, una posición donde el hombre reconocía la grandeza de un Dios al cual había que honrarle, dice, guardando estos estatutos y mandamientos. Es decir, Dios pensó en un pueblo obediente a su palabra. ¿Para qué? Mire el final del versículo 2. Para que tus días sean, ¿qué dice? Prolongado. A ver, veo que algunos me están mirando y no están leyendo su Biblia. Prolongado. Entonces les voy a decir, abra su Biblia, o para decirlo en lenguaje moderno, encienda su Biblia, ¿no? Porque ahora todos tenemos la Biblia en la aplicación. Lea, por favor, su Biblia. No me mire a mí, yo estoy guapo, pero más lindo es su Biblia. Así que lea su Biblia. Para que tus días sean prolongados. Mire, Dios quería la supervivencia de su pueblo. No solamente que sobreviva, más que sea trascendente, porque el propósito de Dios para Israel es que hubiera sido una nación de sacerdotes que le mostrara a todo el mundo cómo era una nación bendecida por Dios. Ese era el propósito de Dios para Israel. Y Dios se aseguró de darle una estrategia. Y la estrategia tiene su punto central en el versículo 1, cuando dice, estatutos que Dios mandó que os enseñase. Diga conmigo enseñar. Enseñar. Pero dígalo con convicción, enseñar. Enseñar. La estrategia de Dios para que las familias cristianas, la iglesia cristiana, los ministerios cristianos, es decir, su pueblo, sobreviva a los tiempos y a los cambios y a los desafíos, está en la enseñanza, en la educación. Ahora, cuando yo hablo de educación, es increíble, pero nuestras mentes por defecto piensan en la escuela. Y cuando pensamos en escuela, estamos pensando en este prototipo de escuela en la cual el Estado, sea del país en el que usted provenga, dicta una currícula a enseñarse a las generaciones. Tenemos como un chip incorporado en la mente de los latinoamericanos que la educación es un tema que le compete al gobierno. Y a nosotros los padres nos compete alimentar a esos niños para que vayan a la escuela y aprendan los secretos de la ciencia, del arte, de la historia y de las humanidades. Pero mire la estrategia de Dios aquí en la enseñanza. Versículo 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y tus mandamientos, y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, ¿y qué más? Y el hijo
hijo de tu hijo. Mire, Dios cuando da esta palabra, Él no está pensando en 10, en 20, Él está pensando en 3 generaciones, 100 años al futuro. ¿Y cuál es la estrategia de esta mirada de Dios? Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Mira, hermano querido, Dios cuando pensó en educación, en enseñanza, Él pensó en que la principal institución responsable de la educación de los hijos eran los padres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La institución era los padres. El currículo, es decir, los temas a enseñar, eran los mandamientos de Dios. ¿Amén? El objetivo era la obediencia y el temor de Dios. ¿Amén? Y la estrategia educativa era una repetición constante, una muestra permanente, un currículo vivo a través del actuar de los padres. Do you speak Spanish? Yes. Okay, I'm very worried because you are so quiet. I don't know if you understand me. If you want, I can speak English too. What do you prefer, English or Spanish? Ok, estamos bien. Entonces, dígame por lo menos, porque me sorprende, usted se queda tan callado. Yo digo, creo que me equivoqué en inglés y ya la pastora Yolanda levantó una iglesia en inglés y no me comunicó, y yo estoy predicando en español y usted no me entiende. Yo sé que esto desafía nuestro ADN cultural, porque estamos totalmente entrenados a pensar en educación en términos de enviar a los hijos a la escuela para que ellos aprendan las materias allí. Pero este pasaje nos muestra que la intención de Dios fue otra. ¡Ay, pastor! Y entonces, ¿dónde los niños van a aprender la geometría y el álgebra y la aritmética, la historia y la gramática? ¿Cómo ellos van a aprender estas cosas? Miren, hermanos, es bien curioso. A lo largo de la historia humana han habido 2 modelos marcadamente opuestos en el tema educativo. Mientras existió el modelo griego, donde el Estado se hacía cargo de la educación de las nuevas generaciones, de los niños y adolescentes, respondiendo a un modelo de ciudadano que ellos querían formar, teníamos antagónicamente el modelo hebreo, donde las familias se hacían cargo de la educación de los niños con un objetivo en mente: producir generaciones obedientes y temerosas de Dios. ¿Se da cuenta lo diferente que es? Entonces los atenienses formaban pensadores, formaban gente en el arte, en las humanidades filosóficas. Los espartanos formaban soldados, gente preparada para la guerra. Ese era el modelo de educación griega, donde el Estado se hacía cargo. Ellos planificaban. Ellos decían: queremos sea alumnos filósofos, pensadores, sea alumnos guerreros, ciudadanos guerreros. Los hebreos no. Los hebreos pensaron en otros términos porque tenían el mandato de Dios. Oh, usted me dirá, pero pasó Oscar, eso fue antiguamente. No, querido. En la Reforma Protestante se vuelve a tomar ese modelo. Y usted ve que con la Reforma Protestante que acabamos de celebrar hace unos cuantos días, ocurrió algo increíble. Lutero y Calvino no se dedicaron a fundar iglesias, se dedicaron a fundar escuelas. Y en poco más de 150 años, la Europa protestante era marcadamente diferente a la Europa de la Contrarreforma católica. La Europa protestante se volvió lo que hoy es el primer mundo. La Europa de la Contrarreforma católica se quedó atrasada. Por eso hasta el día de hoy existen los países del primer mundo de Europa y los Estados Unidos. Existen los países que lamentablemente con burla y un poco de desprecio le llaman los países pigs. ¿Usted sabe? Portugal, Italia, Grecia y España. Esa es la forma como los europeos llaman a los países de Europa del Sur. Pobres, endeudados, atrasados, sin creación de tecnología, porque los países del norte de Europa que abrazaron este modelo educativo, donde las familias educaron a sus hijos,
donde la palabra de Dios fue el currículo central de todas las materias, estos países alcanzaron un desarrollo notable. Aquellos pioneros que vinieron a esta tierra, hermano, no solamente trajeron religión, ellos trajeron educación. Vinieron con el modelo de Lutero, con el modelo de John Amos Comenius, que es el padre de la pedagogía moderna. Al tener ellos la obligación de conocer la palabra de Dios, la tasa de alfabetización en Norteamérica, escúcheme hermano, la tasa de alfabetización en Norteamérica en la época de la Revolución Americana era del 80% entre los hombres y 60% entre las mujeres. En 1810, cuando comenzaron las grandes revoluciones de independencia en América Latina, solamente el 10% de los hombres sabían leer y escribir. Usted se pregunta por qué hay esta brecha entre países del primer mundo y del tercer mundo. ¿Por qué la brecha entre los Estados Unidos y el resto del continente? Ahí tiene una respuesta. Se llama educación cristiana. Queridos hermanos y hermanas, Dios tiene una estrategia para la supervivencia de la iglesia y la supervivencia de la familia cristiana y de su pueblo. Se llama la enseñanza. Me conmoví hoy día cuando la pastora comentó este testimonio acerca del arreglo de la parte eléctrica de la iglesia. Yo quiero felicitar, y pregunté el nombre para no equivocarme, a nuestra hermana Cecilia, mamá de este hombre de empresas, de negocios, Carlos. Allí usted ve un ejemplo tan fuerte, ¿ven? Tan fuerte de enseñanza, como un hombre ofrenda a Dios su trabajo, por amor a Dios, porque fue enseñado a amar a Dios. Y esta familia influye en un primo, Nelson, para que también adore a Dios. Allí está la clave de la supervivencia de la iglesia. ¿Cómo se llama la nena que presentamos hoy? ¿Cómo se llama la nena que presentamos hoy? ¿Marta? Samantha. ¿Quién sabe, hermano, si acabamos de presentar a la futura pastora de esta iglesia? ¿Quién sabe, hermano, si acabamos de presentar a una profetisa de las naciones? ¿Amén? ¿Quién sabe si acabamos de presentar a una gran mujer de ciencias que va a descubrir la cura del cáncer en los próximos 30 años? ¿Amén? Algo increíble sucede cuando nosotros enseñamos y discipulamos a nuestros hijos. Pero pastor, ¿me puede usted decir? Me hubiera encantado escuchar este mensaje cuando mi hijo era pequeño. Yo conocí al Señor tarde, me dirá usted, cuando mis hijos ya eran adultos, ya estaban enseñados. Y como decimos en América Latina, árbol torcido jamás su rama endereza. Los padres no podemos escapar a nuestra obligación de enseñar a los hijos cualquiera sea la edad de ellos. Solamente uno lo cree. Muy bien. Amén. Los padres no podemos escapar de esa realidad. Mire, hermano, yo soy misionero, el Señor me permite viajar por muchos sitios, predicando la palabra, pero a la hora que mi papi y mi mami me dan una llamada telefónica o me convocan a la casa para hablar conmigo, ellos tienen algo que decirme. Y la palabra de Dios dice, hijo mío, no olvides la instrucción de tu padre y no desprecies la enseñanza de tu madre. Amén. Y eso no está sujeto a la edad. Yo estoy obligado por la palabra de Dios a escuchar instrucción y enseñanza de parte de mis padres, hermanos. Cualquiera sea mi posición en la vida, o en el ministerio, o en el trabajo. Y los padres igualmente estamos obligados por Dios a que a lo largo de la vida de nuestros hijos proveamos instrucción y enseñanza. El tema es que nosotros como padres, al haber entregado nuestra responsabilidad de enseñar al sistema educativo público, no nos sentimos entrenados para enseñar. Es decir, no conocemos de pedagogía, no conocemos de metodología, ¿verdad? Y esa sí es una carencia de las iglesias. Nosotros, los pastores, los ministros, muchas veces
no nos hemos preocupado en capacitar a los padres para que sean realmente los primeros maestros. Hemos confiado en el poder del ejemplo. Pero escúchenme una cosa, hermano, la educación siempre es intencional. Es decir, nos tenemos que proponer. Yo le voy a enseñar esto a mi hijo, a mi hija. Lo tienen que aprender. Voy a orar por esto, voy a trabajar por esto, voy a hacer mi mejor esfuerzo para que esta persona aprenda. Porque la enseñanza no termina hasta que el aprendiz aprende. ¿De acuerdo? Es como cuando usted le enseña a manejar a su hijo o a su hija. ¿Cuándo usted le enseña a manejar a su hijo o a su hija? Cuando tiene la licencia, ¿verdad? Cuando él demostró o ella demostró que ya puede conducir sola o solo. Antes usted no le entrega el auto. Antes usted no le deja manejar por la calle solo. Hasta que tenga la licencia, es decir, el certificado que da fe que esa persona aprendió a conducir. De la misma manera con nuestros hijos. Tenemos que hacer este trabajo de enseñarles intencionalmente hasta que podamos ver en ellos un fruto de esta enseñanza. Pero, pastor, ¿dónde encontramos un modelo de enseñanza? Bueno, encontramos en una historia muy conocida que está en el libro de Juan, capítulo 4. Un diálogo que seguramente usted lo ha visto tantísimas veces, que es el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. Y vemos en este diálogo que Jesús sale, ¿verdad?, de la región de Judea, porque ya hay muchos celos entre los fariseos que lo acusan de tener más discípulos que Juan, aunque él no bautizaba, sino los discípulos de Jesús, y tiene que salir, y era necesario irse a Galilea, pero tenía que cruzar por una región hostil para los judíos, que era Samaria, y dice la palabra de Dios que pasó por una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a un pozo, ¿no? Y ahí estaba el pozo de Jacob, y dice la palabra que Jesús, cansado del camino, se sentó allí y era el mediodía. Y acá tenemos una primera característica o dificultad del trabajo de enseñanza de los padres. Pastor, yo tengo dos trabajos. Pastor, tengo un full time y un part time. Pastor, yo trabajo 60, 65 horas a la semana. Pastor, mi esposo trabaja y yo también trabajo. No hay fuerza, pastor, para enseñar a los hijos. Estamos muy cansados para enseñarlos. Mejor que los maestros le enseñen a nuestros hijos. Entonces nosotros le entregamos la responsabilidad de educar a los hijos a la escuela y cuando hablamos de las cosas del Señor, la iglesia. Como si 40 minutos a la semana bastaran para que los chicos aprendieran algo realmente significativo. Jesús estaba cansado, ¿no? ¿Cuánto dicen amén? Jesús, yo creo que humanamente lo último que quería era enseñar. Jesús quería descansar. Era el mediodía en Samaria. Temperatura aproximada 37 a 40 grados centígrados. Estamos hablando de 95 grados Fahrenheit. No había aire acondicionado. ¿Me está escuchando, hermano? Tenía Jesús una larga caminata. ¿Usted sabe lo que es cansancio? El Señor sabe lo que es cansancio. Acuérdense que Jesús se dormía de cansado en las barcas. No que a él le gustara dormir en un camarote o una cubierta. El cansancio lo vencía y se quedaba dormido en una cubierta. Porque él fue 100% hombre, hermano. Él sintió sus fuerzas agotarse. Pero en este momento en que él siente sus fuerzas agotarse, al mediodía llega una mujer. Llega una mujer y aquí vemos una lección metodológica de cómo enseñarle a nuestros hijos. Mire conmigo lo que dice el versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? De cierto, cierto os digo, que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. ¿Le dijo eso? No. Le dijo, de cierto, cierto os digo, mujer, que delante de ti está el prometido de la nación. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? ¿A qué había ido la mujer al pozo? A leer su Biblia, a orar, a ayunar, a interceder, a orar por las naciones, a pedir perdón por sus pecados, a contar su vida secreta con 4 indocumentados y el 5º también. No, ¿verdad? ¿Qué había ido ahí al pozo? A buscar agua. Entonces Jesús, ¿qué estaba haciendo aquí? Apunte esta palabra, conexión.
Jesús estaba conectando con la mujer. Estaba conectando todo lo que él quería decirle con una situación particular de ella. Y aquí tenemos la primera pauta, hermano, para enseñar a nuestros hijos. ¿Saben cuál es un problema que tenemos los padres? No descendemos al nivel de los hijos. Exigimos de ellos un comportamiento de adultos cuando son niños. Exigimos de ellos comportamientos inmaduros cuando son adolescentes. Exigimos de ellos que se porten como personas expertas cuando son jóvenes aún. No conectamos, no entendemos, no nos damos el trabajo. Queremos imponer un mensaje, una palabra, una posición. No sabemos cómo conectar con su vida diaria, con su vida cotidiana. Jesús nos da una primera pauta. Dame de beber. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué era urgente? A ver, hermano, piensa esto, por favor. ¿Qué era lo urgente? ¿Que Jesús beba o que la mujer se vaya al cielo? ¿Qué era lo urgente aquí? ¿Que Jesús tome un vaso con agua o que la mujer salve su alma? ¿Qué era lo urgente? Entonces, ¿por qué Jesús no le habló de salvación de inicio? Porque tenía que comunicarse con ella. Porque la enseñanza no es relevante hasta que nos comunicamos. Por eso usted y yo no recordamos absolutamente nada de las propiedades trigonométricas que nos enseñaron en la escuela. ¿Alguien se acuerda lo que es una secante, una cosecante, una tangente? Porque nunca conectó con nosotros. A no ser que usted sea un ingeniero aeroespacial. Si usted estudia ingeniería aeroespacial, usted tiene bien clarito esos conceptos. Pero si es como el 95% de nosotros que estudió cualquier cosa, no estudió nada, cosecante, tangente, no nos sirvió de nada. Pero sí sabemos sumar, restar, ¿no? Multiplicar y dividir, porque lo hacemos todos los días. Es igual con la enseñanza a los hijos. Tenemos que conectar, que comunicar, que entrar en su diario vivir, en su vida cotidiana. Queridos hermanos y hermanas, no podemos seguir viviendo con una generación, la generación de ahora, los niños de ahora, ya no nacen con un pan bajo el brazo, nacen con un iPhone bajo el brazo. Perdón, en la mano. ¿Se dio cuenta o no? Cuando el niño sale de la barriga de su padre, dice, mamá, un selfie. ¿No? Esos son los niños de ahora. Es increíble. Y nos cuesta entenderlo porque no es nuestra manera de aprender. Nos esperamos cuando los vemos a ellos hiperconectados. Rabí Zacarías, el director del Instituto Rabí Zacarías Internacional, dice que esta es la generación que oye con los ojos y que piensa con los sentimientos. Esta es la generación que oye con los ojos y que piensa con los sentimientos. Por eso las iglesias solo tenemos pantallas multimedia. ¿Se da cuenta? Hace 20 años no las necesitábamos. Bastaba con predicar la palabra. Hoy no. Hoy necesitamos imágenes, versículos, fotos, videos, audios, algo para conectar con la nueva generación. ¿Amén? Seguramente cuando la pastora y el equipo decidió renovar las pantallas, ay, pastora, ¿por qué bota la plata? Sí, ¿por qué las pantallas? ¿Qué desperdicio? No, hermano, tenemos que conectar con la nueva generación. ¿Ah? Tiene usted una pastora que ha traído a la iglesia por 43 años y va a seguir por 43 años más, en la medida que conecte con la nueva generación. Ay, pastora, ¿por qué gastamos en equipos de música? Mejor mandemos esto a las misiones. Manda a las misiones. Pero si no conectas con la nueva generación, después no tendrás misioneros para mandar. Conecta con la generación. Segundo, sigue el diálogo. La mujer, versículo 9, le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer y samaritana? Y Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarle y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Amén. Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. ¿De qué hablaban aquí? ¿Cuál era el tema de esta conversación entre Jesús y la mujer? El agua.
como la mujer estaba totalmente involucrada con el concepto del agua, entendía su necesidad, entendía lo difícil que era conseguirla, y además para ella, ¿usted se ha preguntado esto? ¿A qué hora cree usted que las mujeres del pueblo de Sicar iban a buscar agua al pozo? A la hora de más calor, al mediodía, cuando quemaba a 95, o temprano en la mañana, cuando estaba más fresco, o al atardecer en la noche, cuando estaba más fresco. ¿Cuál cree usted que era la hora en que las familias, las mujeres, iban a buscar agua? ¿Y qué hacía esa mujer al mediodía sola buscando agua? ¿Sabe por qué iba a esa hora? Porque estaba avergonzada. Porque el resto de sus vecinas no querían ni verla. Esta mujer era un paria del pueblo. Nadie se juntaba con ella. Por eso cuando ella regresa al pueblo, nadie la sale a recibir. Ella tiene que ir a contar lo que había pasado, tocar las puertas, hacer evangelismo casa por casa, porque no tenía amigas. Usted tendría amiga a una que tenía 5, que tenía un buen récord ahí criminal, quitando maridos a las esposas. No, ¿verdad? Entonces esta mujer sabía lo que costaba conseguir agua. Y nuevamente Jesús, en vez de hablarle de los grandes misterios escondidos del reino de Dios, le habló de algo que ella podía entender. Entonces el segundo principio, después de la conexión, es: haga que su hijo participe de este proceso de educación. Involúcrelo en algo que él pueda entender. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, hermano, hemos hecho de la enseñanza bíblica un misterio, algo que los hijos no logran entender. Para muchos de nuestros hijos, la enseñanza bíblica es el momento en que los separan de sus padres porque se los llevan a la escuela dominical, y luego cuando son adolescentes y se enteran a la iglesia no entienden nada, ¿verdad? Porque su conocimiento bíblico es inicial. Y al regresar a la casa, quieren preguntarle al papá, ¿qué predicó hoy día el pastor en la iglesia? Mi papá todo lo que quiere ver es el juego de fútbol, o quiere hacer una siesta que no hace toda la semana porque está cansado del camino. Y nos conectamos con los hijos y no los hacemos participar activamente de la educación, y entonces vamos distanciando de la generación. Jesús le habló de agua a la mujer para que la mujer pueda participar del diálogo, pueda opinar, pueda decir, hablar de sus vivencias. ¿De dónde me vas a dar agua viva?, le dice el Señor. Le dice la mujer. Oye, tú no tienes ni un balde para sacar agua. ¿De dónde tú vas a sacar si este pozo es hondo? La mujer comienza a pensar en términos que ella sabía, relacionó lo que Dios le estaba hablando con algo que para ella era cotidiano. Es decir, Jesús hizo que la mujer participe de este proceso educativo. Tercero, mire el diálogo, sigamos leyendo. La mujer le dijo, versículo 15, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Nuevamente la mujer entiende el problema de la sed, entiende el problema de conseguir agua, lo entiende, lo comprende. Le están hablando de algo que para ella es vivencial. Hermano, cuando nosotros escuchamos ese versículo que dice, por nada estéis afanosos, no os afanéis por lo que hay de comer o de beber, bástale cada día su propio pan. ¿Saben por qué para usted y para mí eso no tiene ya sentido? Porque usted cada 15 días se va al Walmart, llena 3 coches de víveres, regresa a la casa y guarda todo en el refrigerador y en la alacena. Y usted no se preocupa por lo que va a comer mañana. Saca una pizza del freezer, la hornea y ya está la comida. Hermano, acabo de venir de un país que tiene que sobrevivir una familia al mes con 2 kilos de arroz, 1 kilo de azúcar, medio kilo de frijoles, 2 litros de leche, medio litro de aceite. ¿Me está entendiendo, hermano? Donde si tiene trabajo del Estado recibe $20 mensuales de sueldo. ¿Me está escuchando, hermano? Para nuestros hermanos cubanos, ese versículo tiene todo el sentido. Ellos tienen cada día que buscar cómo van a comer, cómo van a sobrevivir. Tienen que depender de Dios cada día. Para esta mujer era un desafío diario conseguir agua. Ella no la compraba en botellones, no la tenía en el grifo de la casa, no tenía un surtidor, no, tenía que caminar una distancia grande
a una hora en que nadie la viera, sacar agua, cada balde quizás de unos 10, unas 20 libras, 25 libras de peso, y cargar todo eso de vuelta al pueblo. ¿Me dejo entender? Ella tenía una gran necesidad de resolver este problema. Y se encuentra con un hombre que le habla que hay la forma de hacer de ella una fuente de agua. ¿Se imagina lo que Jesús le está diciendo? ¿Se imagina esa respuesta a la necesidad? Pero Jesús va más allá y le dice, versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, has dicho la verdad. Entonces Jesús le dice, ahora sí ya puedes entender. Tú sufres para conseguir agua, pero haces todo lo posible porque te es indispensable tener agua. Pero realmente la necesidad que tú tienes, tu verdadera necesidad, es mayor que tu necesidad de agua. Tú has estado buscando en 5 pozos huecos, vacíos, contaminados. Amén. Y un 6º que no sirve para nada. Estás buscando saciar una sed emocional, espiritual, afectiva, un sentido de vida. Allí no lo vas a encontrar. Yo soy, decía Jesús, quien te puede dar una fuente de agua. Le mostró a la mujer su auténtica necesidad. Esa es la tercera estrategia. Una vez que tú has conectado con tu hijo o con tu hija, una vez que tú le has llevado una enseñanza donde ella, él participan activamente contigo, tú recién le puedes hablar, le puedes integrar su necesidad, su experiencia, lo que tú has logrado captar en él con su auténtica necesidad. Cuarto. ¿Estamos aprendiendo algo esta mañana, hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios es maravillosa. Es una fuente inagotable de sabiduría. Amén. Por eso el Señor dijo que el reino de Dios es como ese hombre que saca los tesoros viejos, ¿verdad? Y los renueva. Estábamos sentados allí en una plaza, en un parque, en placetas con mi director, y vino un caballero de allí de la zona, viene con unos baldes y nos dice, oiga, caballero, nos dice, aquí tengo unos camarones, ¿no quieren ustedes comprar? No, gracias, le digo, señor, estamos aquí de visita. Bueno, sabe que tengo unos amigos que son una familia antigua, que tienen un pasador de oro que quieren vender. ¿No quiere usted comprar? No, muchas gracias, no quiero. Bueno, yo también tengo familia, nos insistió él, que tiene unos terrenos en Paradero. Si usted quiere comprar un terreno, me avisa, yo se lo puedo vender. No, gracias, no queremos comprar. Desde cuando se fue y nos dejó, le dije al director, digo, pastor, le digo, este hombre estaba decidido a vendernos algo, o camarones, o un prendedor de oro, o un terreno en Paradero, pero algo nos tenía que vender, ¿no es cierto? Y es que pasamos la vida comprando cosas, adquiriendo cosas, buscando cosas, para llenar algo que solamente Jesús puede llenar. Amén. Nuestros hijos, hermanos, están buscando y comprando cosas para saciar vacíos que solamente Jesús puede llenar. Amén. Nuestros chicos hoy, los que tienen adolescentes o hijos o hijas entre los 20 y 25 años, me van a dar razón, en esto, ¿verdad? Antiguamente, cuando usted y yo éramos pequeños, depende del país en el que usted vivió, a los 6, 7 años nos regalaban un balón de fútbol en mi país. Y ese era el regalo que nos tenía felices todo el año. O los siguientes 2 años nos obsequiaban la remera del equipo favorito o los guantes del arquero. A los 8 o 9 años se tocaba tu bicicleta. Ya tenías para un par de años más de felicidad absoluta, ¿verdad? Y luego a partir de los 11, 12 años el calzado deportivo bonito, la ropa bonita, el reloj cuando entrabas a la secundaria. Hoy no. Hoy cada año es una tablet, un teléfono, el nuevo dispositivo, la conexión a internet y más y más. Y lo que es peor, cuando ellos empiezan a trabajar, lo primero que hacen con su primer cheque es comprarse el equipo, ¿verdad? Y se quedan endeudados y enganchados 2 años con la compañía telefónica, pagando el equipo y un servicio que nunca llegan a disfrutar. Porque hoy esta promesa de internet, ¿cómo le llaman en mi país? El internet
ilimitado. ¿Quiere que se oferte aquí? Internet ilimitado. Yo hablaba de eso, sí, usted paga una cantidad de dinero y tiene internet ilimitado, puede consumir todas las megas que usted quiera. Yo hablaba con mis hijos y digo, ¿qué significa internet ilimitado? Papá, internet que nunca se acaba. Eso no es internet ilimitado, es internet inacabable. Internet ilimitado, algo ilimitado es algo que no tiene límites. Por eso usted ve a los chicos todo el día con la cabeza agacha y no están arrepentidos, están viendo el teléfono. Porque no hay límites en su vida. Nuestros jóvenes están siendo educados para no tener límites. ¿Se da cuenta o no? Despierte, hermano. Despierte lo que está viniendo. ¿Vamos a ser de los que se duerman viendo cómo nuestros hijos se pierden? ¿O vamos a superar el cansancio del camino para conectar con los chicos, hacerlos participar activamente en su proceso de educación y satisfacer, llevarlos a la fuente que satisfaga su necesidad? Vamos terminando con el objetivo de esta conversación del Señor. Versículo 19. Señor, me parece que tú eres profeta. Amén. Me parece que tú eres profeta. Hay un diálogo y en el versículo 29, la mujer, versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro, ya no le importó el agua. Ajá, amén. ¿Se dio cuenta o no? Ella no regresó con el cántaro a cuestas. Dejó el cántaro. No importó el agua, ¿verdad? Fue a la ciudad y le dijo a los hombres. Qué curioso. ¿A quién fue a decirle? No fue a la mujer. Los hombres, que también la despreciaban. Porque lo usaban, la veían como un objeto sexual. Va y les dice, ¿no? El versículo 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Transformación. El objetivo final de toda enseñanza con nuestros hijos es transformación. De personas ensimismadas, egoístas, distraídas, desconectadas del Evangelio, con discípulos del Señor, testigos de Él. Esta mujer comenzó su día pensando en 20.000 cosas, lamentándose de los 5 fracasos en sus relaciones, teniendo que aguantar un sexto, cansada de eso, harta de su vida. Tomó su cántaro temprano, sabía que tenía que hacer horas hasta el mediodía, sabía que iba a hacer la caminata agotadora, que iba a tener que regresar cargando, sufriendo, sudando, ensuciándose para cocinar, para trabajar. Una vida repetitiva, rutinaria, aburrida, tediosa, estresante, y termina el día siendo la primera evangelizadora de Cristo. Eso es lo que Dios quiere para tus hijos, para mis hijos. Dios quiere que nosotros los padres, escúcheme, nosotros los padres, seamos los maestros, que echando mano de la currícula, los mandamientos de Dios, las promesas de Dios, los estatutos de Dios, los mostremos todo el tiempo, como dice la palabra, los inculquemos en nuestros hijos todo el tiempo, y que tengamos un proceso intencional de educación y enseñanza con nuestros hijos, conectando con ellos, haciendo que participen activamente de su proceso de aprendizaje, llevándolos a la fuente que satisface su auténtica necesidad y viendo la transformación de Dios en la vida de nuestros hijos, de seres egoístas a discípulos del Señor. Amén. Esta es la estrategia de Dios, hermano, para que esta iglesia dure 20, 40, 60, 100 años, hasta que el Señor regrese. La educación de nuestros hijos. Quiero terminar con 2 testimonios. Por mi trabajo, yo he ejercido el pastorado por 6 años en una ciudad pequeña al norte de Perú. Hoy me dedico al Ministerio de la Enseñanza. Organizo todos los meses 2 conferencias donde asisten 200, 300 maestros cristianos para compartir la palabra, darles estrategias de enseñanza. Viajo bastante regular y me paso una semana, por lo menos al mes fuera de casa. Es un trabajo intenso para el Señor, porque es para Él. Yo creo que Dios puede sanar mi país, puede sanar mi tierra, puede transformarla y su país y su tierra también
y esta tierra también, pero hay que gastarse, hermano. Amén. Hay que gastarse. Como decía aquella antigua canción, no basta solo con soñar. Amén. No basta solo con soñar, es necesario morir, es necesario gastarse e ir. Pues bien, en uno de estos viajes, mi hijo era adolescente todavía, mi hijo mayor está pronto a cumplir 25 años, y alguien le regaló un videojuego, uno de estos PlayStation de la época. Yo estaba fuera de casa y hablando con mi esposa por teléfono, me dice, oye, me dice, Manuel está pegado al juego, está ahí metido en el juego todas las tardes, no quiere hacer tarea, no quiere hacer nada, solo está metido en el juego. Entonces mi primer impulso fue hablar con él, reprenderlo por teléfono, castigarlo, quitar el juego, todas esas cosas que los conductistas nos enseñan, la psicología conductista, para cambiar, ¿no?, el comportamiento de un muchacho. Hola, te toca predicar a ti, por favor. Es profético, hermano, ¿eh? Es profético, hermano. Ah, esta niña se siente atraída por el púlpito del Señor. Tomen la foto, la vamos a vender en millones dentro de poco. Ah. Gloria a Dios. Mire, pero me puso grave, hermano. Me puso grave. Señor, ¿qué hago conmigo? 14 años, ¿no? Hijo de misionero, de misionera, cristiano, lo presentamos también como presentaron hoy a Samantita, ¿verdad? Criado en toda de la ley. Pero el PlayStation tiene poder sobre cristianos e inconversos. ¿Me está escuchando o no? Estoy hablando de algo cierto. ¿O quiere que le hable del color de los ojos de los ángeles? ¿Qué prefiere usted que le hable? Cosa cierta, ¿verdad? Porque yo también lo viví. Muy bien, me puso a orar al Señor y Dios me dio una palabra para mi hijo. Sí, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el grande y temible, el único y admirable. Oscar juega PlayStation con tu hijo. Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús, ¿no? Conecta con tu hijo. Juega con tu hijo. Llamé por teléfono. Amor, le digo, pásame con Magna. Dijo, hola Cholito, papi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces? Nada, jugando play. Manu, está orando por ti. ¿Así? Sí, papi, está orando por ti, hijito. Y Dios me da una palabra. ¿Sí, papá? ¿Sí? ¿Quieres saber lo que Dios me ha dicho, hijo? Sí, papá, dime. Dios me ha dicho que juegue play contigo. ¿Aló? Sí, papá. ¿Me escuchaste? Dios me ha dicho que juegue PlayStation contigo. ¿Tú crees que Dios me habla, hijo? Sí, papá. Tú sabes que yo soy pastor. Sí, papá. Entonces, volviendo a la casa, volviendo de mi viaje, voy a jugar PlayStation. Y así lo hice. Regresé a casa en mi viaje misionero, de ministrar iglesias, de predicar el año agradable del Señor, a sentarme frente a una videoconsola a jugar PlayStation. Jugamos más o menos como por 2 semanas. Horas. Hasta que al final de la segunda semana dije, Manu, le digo, eso está muy divertido, pero te pregunto algo, ¿no te gustaría ir repasando algunas clases, como quien te preparas para dentro de 2 años, que tienes que rendir el examen para ingresar a la universidad en Perú, tienes que dar unos exámenes muy difíciles para entrar a la universidad? ¿Qué te parece si te pongo un curso 2 veces por semana en la tarde, noche, para que puedas estudiar? Y el resto de la semana puedes jugar play. Ok, papá, está bien, acepto. Y así lo hicimos, con el tiempo estudiando dejó de jugar play, y pues, nunca más. Claro, yo quisiera decirle que oré contra el espíritu de PlayStation, el demonio, no. Somos muy místicos a veces, hermanos. Espíritu de PlayStation, de soccer, espíritu de FIFA, ¡fuera! Conecta con tu hijo. Sí, la verdad. Conecta con tu hija. Hazlo trabajar, que participe de la enseñanza. Muéstrale su necesidad. Yo tuve que hablar con mi hijo. Y decirle, hijo, tú tienes un recurso hermoso de parte de Dios, se llama tiempo. Tienes que invertirlo, no es para malgastarlo. Todo tiene su tiempo. No te digo que no juegues. Busca un horario a la semana, un par de veces, 3 veces, para que puedas jugar. Pero claro, él también veía en mi vida a un hombre con límites.
Yo tenía un tiempo para trabajar, un tiempo para predicar, un tiempo para ver un show de televisión, un tiempo para estar con él. Pero si él nos ve, nuestros hijos nos ven a nosotros viviendo sin límites, viendo televisión por horas, estando conectados a internet por horas, estando con los amigos por horas, y no hay límites, no hay currículo, no hay que aprender. ¿Estamos de acuerdo? Segundo testimonio. Den un aplauso al Señor. Segundo testimonio, con esto acabo porque yo sé que el día domingo usted quiere comer un rico ceviche peruano y yo no le voy a comprar ese. Una papa a la huancaína, una carapulca, hermana, ¿amén? Un chapecho, qué rico. Escúchenme. Mis hijos estudian en la Universidad Mayor de San Marcos, es la universidad más antigua del continente. Esta universidad ha sido la cuna de la ideología marxista en Perú. En los años 80, los terroristas vivían en la residencia universitaria. Tuvo que entrar el gobierno del presidente Fujimori, sacar a esa gente y rescatar la universidad. Pero aunque la universidad ahora ya no tiene pintas ni banderas, ya no hay aparentemente, porque no hay terroristas en la universidad, la ideología marxista ha quedado en las currículas. Entonces mis hijos son cristianos, aman a Dios. Mi hijo estudia psicología organizacional, mi hija estudia lingüística e idiomas. Ellos tienen esta formación marxista. No son comunistas, y esto es algo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Cuando usted piensa de que es obligación del Estado darte salud gratis, educación gratis, carreteras gratis, tú tienes una cosmovisión marxista. Porque la Biblia no dice en ninguna parte que es obligación del Estado darnos cosas gratis. Oh, compañero, no sabía que usted estaba aquí. Eso es el fruto de la educación de nuestros pueblos, hermano. Nos han formado en una cosmovisión marxista. Pero eso es otro tema, es otro precio, otro día regresaré y hablaremos de eso. ¿Ok? Eso es otra cosa. Entonces mis hijos tienen esta formación. Hace 3 semanas atrás mi esposa tuvo una fuerte crisis de salud, le dio una amenaza de neumonía. Yo casi suspendo este viaje, yo no iba a venir ya, por la salud de mi señora. Nos pusimos a orar, fuimos a nuestro seguro, me pusieron un tratamiento muy fuerte, unas inyecciones, unos antibióticos, algo muy tremendo, pero fue un proceso muy doloroso. Llegamos una noche del médico, nosotros vamos al Seguro Social, en Perú se tiene que pagar, le descuentan una parte de su sueldo por el seguro. Llegamos, mis hijos estaban muy tristes y mi hijo me pregunta, papá, ¿cómo está mi mami? Bueno, hijo, ahí está, como me gustaría, le digo, poder darle una mejor atención médica, pero bueno, estamos un poco limitados por la economía. Y mi hijo me dice, papá, me dice, las estructuras y el sistema de esta nación hacen imposible que una persona común y corriente acceda a esos servicios privados de salud. Yo miré a mi hijo y dije, ¿what? ¿Qué está hablando este muchacho? Yo, ¿por qué dices eso, mamá? Porque, papá, cuando tú estudias la sociedad peruana, donde unos pocos tienen tanto y tantos tienen poco, donde hay una acumulación de riqueza en manos de unos cuantos, donde las transnacionales, pues un poco más y me decía, seremos como Che. 11 de la noche, hermano. Yo estaba agotado, había trabajado todo el día, cansado del camino. Pero entendí que era la hora de hablar con él. Y me lo escuché y nos quedamos hablando. Y en un momento que él me mostró unos videos que había recibido en la universidad, dije, mire, hermano, ¿qué quieres ir a hablar? Yo me convertí a los 18 años. No tenía trabajo, no tenía carrera, no tenía estudios. Mi única esperanza eran unos papeles Bamba que tenía, falsos, para irme a los Estados Unidos. Tenía toda mi documentación lista para venirme a este país. Pero Dios, cuando me convertí, me habló y me dijo, esos papeles son falsos, tú no los vas a usar para ir a ese país. Y me quedé en el Perú. Año 88, pleno terrorismo, el tiempo más triste que pasó mi nación, y yo me quedé en el Perú. Dije, ok, Dios, yo me quedo, y ahora, ¿qué hago aquí? Y Dios me dio una palabra que me acompañó toda mi vida, hermano. Dios levanta al pobre y lo sienta en lugar de los príncipes. Y se lo recordé al hijo. Dije, mire, Manuel, yo no niego que hayan estructuras y sistemas de opresión en un país. Yo no niego que estas existan, porque existen.
Pero lo que sí yo me resisto a creer es que Dios no puede intervenir ahí. Porque Dios interviene y levanta al pobre y lo sienta en el lugar de los tristes. Hablamos, conversamos. Él no se quedó muy convencido, el compañero de Manuel. Y me vine a los Estados Unidos. Cuando me vengo, mi tarjeta de crédito que uso para viajar me manda un comunicado. Me dice, señor Ugarte, por haber usado su tarjeta en sus viajes, le vamos a dar como regalo que usted puede usar los salones VIP de los aeropuertos internacionales de usted. Yo no sé qué es VIP, hermano. Para mí, yo no sé, nunca he usado esas cosas. Yo viajo en económica, viajo en el Spirit del Señor, usted sabe, ¿no? Yo no soy turista, yo soy misionero. Yo viajo como Dios me trae. Pero me mandaron este correo. Entonces me tocaba hacer una escala de 6 horas en Bogotá, Colombia. Yo decía, voy a estar sentado. Usted sabe cómo son las puertas del gate, del aeropuerto. Son malísimas, las sillas, perdón. Y con miedo sí fui con mi tarjeta al salón VIP, el Dorado. Le digo, señorita, mire, tengo esta tarjeta. Oh, señor, bienvenido. Tiene desayuno buffet, conexión a internet, ducha si usted quiere, muebles para que descanse. Entonces me metí al salón, dieron un aplauso al señor. Me metí al salón VIP, saqué mi telefonito viejo, tomé fotos y las mando a mi hijo. Dios levanta al pobre y lo sienta en el lugar de los príncipes. Hijo, no hay sistema, no hay estructura que pueda detener la obra de Dios. No es necesario la lucha de clases ni destruir un país para cambiar la suerte de sus ciudadanos. Lo que necesitamos es mirar a Dios, confiar a Dios, honrar a Dios con una ética, con un temor de Dios y formar generaciones en esa enseñanza. Hermanos, yo quisiera que oremos con nuestros hijos y nuestras hijas. Como maestros, reconocer que hemos fallado, que no hemos sido intencionales en formar. Qué lindo sería que todos hubieran sido como la mamá de Carlos. Todos hubiéramos sido así, ¿no? Te aseguro que otra sería la suerte de nuestras iglesias. Pero muchos de nosotros pensábamos que solo con traerlos a la iglesia era suficiente. Solo con orar por los alimentos era suficiente. Y no hicimos el trabajo de enseñar intencionalmente, de seguir estas y otras pautas que la Biblia nos da de cómo enseñar. Empecemos por ahí, por decirle a Dios, Señor, he fallado. Y quiero decirte algo más, no importa la edad que tenga tu hijo o tu hija, el mandamiento de Dios de ser maestro para nosotros los padres no caduca, no hay jubilación para el papá, no hay jubilación para el padre o madre que es maestro o maestra. Es para siempre este llamado. De pronto hoy es el tiempo que tú puedes empezar tu ministerio de maestro para tus hijos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, gracias porque entendemos que estos 43 años de la Catedral del Pueblo son solo el inicio, Señor. Que tú tienes mayores cosas, que tú tienes, Señor, otros sueños y proyecciones para esta comunidad cristiana. Señor, estamos preocupados por lo que vemos de cara al futuro, la sociedad, la familia, los individuos, Señor, pero sabemos que tú tienes un plan para que tu reino se siga extendiendo, para que la iglesia siga creciendo, las familias cristianas, Señor, se sigan multiplicando. Este plan es la enseñanza de educación. Perdónanos a nosotros, los padres y madres, Señor, por haber dejado en las manos de maestros ateos, de estados ateos, Señor, con currículas ateas, formando la mente de nuestros hijos. Perdónanos, Señor, por no habernos involucrado en el trabajo de la iglesia, cuando enseña, cuando discipula a nuestros hijos. Perdónanos, Señor, por habernos escudado en el cansancio para no enseñar, para no escuchar. Perdónanos, Señor, por haber sido tan egoístas, de no haber hecho el esfuerzo de conectar con nuestros hijos, de hacerlos participar activamente de su forma, de la Biblia, de las verdades de la Biblia. Señor, por no haber trabajado con la auténtica necesidad de ellos y no haber perseguido una transformación de nuestros hijos. Perdónanos, Señor, hemos sido tan negligentes, tan descuidados.
Nos hemos dedicado a tantas cosas y hemos perdido lo importante. Pero, Señor, entendemos que nunca es tarde. Entendemos, Señor, que tú quieres que todos se arrepientan, que ninguna se pierda. Y eso nos incluye a nosotros. Esta mañana te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga y restaure nuestra relación con nuestros hijos e hijas. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve como familia, nos guíe a toda verdad. Fórmanos, Señor. Queremos aprender. Queremos dejar, Señor, como dijo la pastora Yolanda al inicio de esta mañana, de esta reunión, dejar de lado esas herejías, esas enseñanzas, mi Dios, que han venido a nosotros, que hablando, atando, gritando, íbamos a lograr cosas, Señor. Eso es parte. Pero si no enseñamos, si no discipulamos, si no educamos, no va a haber transformación. Por eso esta mañana aceptamos nuestra parte de responsabilidad, te confesamos este pecado, pero también, Señor, aceptamos tu perdón, tu gracia, tu poder, la renovación de tu llamado sobre nosotros, para ser los educadores, maestros y maestras que nuestros hijos e hijas necesitan. Señor, te ruego por esta iglesia, todos los sueños que tú tienes para Catedral del Pueblo, por esas naciones cuyas banderas están aquí colgadas, donde aún no llegó un misionero de esta iglesia, pero que tú tienes en tu pendiente que así sea, Señor. Te ruego que tú levantes esta iglesia, Señor, la sigas levantando, mejor dicho, y la lleves a esos propósitos grandes y eternos que tú tienes para ella. Gracias por este tiempo, te doy toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, Dios los bendiga mucho, pero luego con el tiempo del Señor. Gracias. No queremos desaprovechar esta oportunidad de que si hay alguna persona que no ha aceptado a Cristo, pongámoslo de pie, por favor. Quiere aceptarlo en esta mañana y decirle: Señor, reconozco que tú eres el único Salvador, que soy pecador y que solamente la sangre de Cristo me puede limpiar de todo pecado. Acércate, que vamos a orar por ti y darte una literatura. Quiero decirles que si usted desea este cassette, puede solicitar una librería. Yo creo que debemos de, estamos dándolo bien barato, $3, para que lo vuelvan a oír, porque es una enseñanza muy importante, no solamente para los padres o para los que ya tenemos hijos mayores, sino que lo hagamos para que podamos enseñar a otros también, ¿verdad? Vamos a orar por esta persona. Señor, Yo quiero que tú repitas esta oración, hijitos, y que conozcas a Cristo como tu Señor y Salvador. Vamos a orar todos con el Señor Jesús. sí, Señor. Yo te doy gracias, Gracias, porque tú me amas. porque tú me amas. Yo vengo a ti Yo vengo a ti porque reconozco porque reconozco que soy pecador. que soy pecador. Yo vengo arrepentido, Vengo arrepentido, pidiéndote pidiéndote que me perdones. que me perdones. Yo confieso Yo confieso que Jesucristo que Jesucristo se levantó de los se muertos levantó de los muertos y que vive, y que vive, y que solamente su sangre y que solamente su me puede limpiar de todo pecado. me puede limpiar de todo. Señor, limpia mi corazón. Limpia mi corazón. Hoy yo te recibo Hoy yo te recibo como mi Señor y como Salvador. Señor y Salvador. Ayúdame, Señor, Ayúdame, Señor, para que yo pueda vivir para ti.